Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina. El siguiente video habla sobre escalas diagnósticas para valorar apendicitis aguda en niños. El dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de urgencias, teniendo como patología más común la apendicitis. Dicha enfermedad se caracteriza por la inflamación e infección del apéndice, siendo una de las causas más importantes de cirugías abdominales en niños y adolescentes, más frecuente en escolares con máxima incidencia entre 9 y 12 años. Raramente se ven afectados menores de 1 año. Escalas diagnósticas. El diagnóstico temprano de apendicitis es considerado como la medida terapéutica más significativa para disminuir la morbilidad y mortalidad. Este se basa principalmente en hallazgos clínicos, proceso difícil, en especial durante las primeras horas de evolución del cuadro. Cuando el diagnóstico es tardío o incorrecto, puede conllevar complicaciones como infección de la herida quirúrgica, perforaciones, abscesos, sepsis o muerte. Como primer ejemplo, tenemos la escala Ripas. Tiene una sensibilidad del 98% y una particularidad de 83%. Si es menor a los 5 puntos, va a existir una improbabilidad de tener apendicitis. Si va de los 5 a los 7 puntos, va a haber una baja probabilidad. Si aumenta de los 7.5 a los 11.5, la probabilidad va a ser alta. Pero si se da un total de 12 puntos, el diagnóstico va a ser apendicitis. Los datos que se toman en cuenta en esta escala es el sexo, si es hombre o mujer, los síntomas y signos que presenta. La siguiente escala es la escala Alvarado. Es la más utilizada por lo simple y fácil de aplicar. Esta va a ir de los 0 a los 4 puntos, lo cual va a significar que va a tener un riesgo bajo. Su riesgo va a ser intermedio si aumenta de los 5 a los 8 puntos. Pero si se va de 9 a 10 puntos, el riesgo va a ser alto. Las variables que esta escala va a tomar en cuenta va a ser la anorexia, náusea o vómito, dolor a la palpación, temperatura, leucocitosis. Tenemos la escala de Fenton. Esta escala es una de las más complejas. Incorpora criterios con múltiples niveles de respuesta que agregan y restan puntaje total. La escala ofrece una sensibilidad del 90% y una especificidad del 91%. Algunas de las variantes que toma en cuenta esta escala son la temperatura corporal, leucocitos, tipo de dolor e intensidad. Si después de sumar y restar los puntos adquiridos son menores a 11, quiere decir que solo hay que tener una observación al paciente, pero si el total es mayor de 12 puntos, se tiene que hacer la apendicectomía. Score diagnóstico de apendicitis. Tiene en común la asignación de un valor determinado a parámetros clínicos y de laboratorio. El puntaje obtenido va a ayudar al médico a poder dar un diagnóstico certero. Algunos de los datos que toma en cuenta esta escala es el dolor en el cuadrante inferior derecho, la migración del dolor y dolor al movimiento. Si en la suma se obtienen de 0 a 4 puntos, el paciente puede ser tratado en casa. Si aumenta de 5 a 7 puntos, existe una probabilidad intermedia, por lo cual es necesario retener al paciente en observación y es necesario realizar ultrasonido. Pero si el resultado va de 8 a 10 puntos, el paciente tiene que entrar a cirugía. PAS.
Estos se basan en la presencia o ausencia de signos y síntomas. En la clasificación vamos a tener que menor a 3 puntos, el riesgo va a ser bajo. De 4 a 6 puntos, el riesgo va a ser intermedio. Mientras que existan de 7 puntos o más, su riesgo va a aumentar a ser alto. Por último, tenemos la escala Infurg-Semex. Esta se desarrolló por los servicios de urgencias hospitalarios de España para el diagnóstico de apendicitis aguda en pacientes de 2 a 20 años. Clasifica también a los pacientes en 3 grupos de riesgo. De 0 a 2 puntos, bajo riesgo. De 2.5 a 4 puntos, el riesgo va a ser intermedio. Mientras que de 4 puntos a 6 puntos, los riesgos van a ser altos. Gracias.